¿Has oído hablar de una ciudad tan poderosa que hacía a ejércitos enteros desistir solo de pensar en atacarla? Una ciudad que se convirtió en símbolo de invencibilidad, rodeada por murallas que parecían indestructibles. Esa ciudad se llamaba Jericó. Para el mundo antiguo, Jericó era un mito, una fortaleza que nadie se atrevía a desafiar. Sus murallas eran gigantescas, tan altas como edificios y tan gruesas que podían resistir cualquier ataque. Durante siglos, ningún enemigo logró siquiera amenazar su seguridad. Pero en tan solo 7 días, algo totalmente improbable ocurrió. No fueron catapultas, no fueron arietes, no fueron soldados experimentados ni máquinas de guerra. Fue algo tan simple y al mismo tiempo tan poderoso que hasta hoy intriga a los estudiosos. Lo imposible se convirtió en realidad ante los ojos de miles de personas. ¿Y lo que escuchaste? No fue solo una historia. Es un acontecimiento que desafía la lógica, la estrategia y el entendimiento humano. La prueba de que Dios actúa y que hasta las murallas más fuertes se derrumban. Aquí es Wagner Enrique, y este es el canal Hechos Interesantes de la Biblia. Y antes de comenzar esta historia increíble, deja tu like y suscríbete al canal para no perder los próximos videos. Jericó no era una ciudad cualquiera. Era una puerta de entrada a la tierra prometida. Quien controlaba Jericó, controlaba el Valle del Jordán. Y quien controlaba el Valle del Jordán, dominaba las rutas comerciales más importantes de la época. Las murallas de Jericó medían 8 metros de altura y eran dobles, una dentro de la otra. Cada una tenía unos 4 metros de espesor. No eran simples piedras apiladas. Era lo más avanzado en ingeniería militar del mundo antiguo. La ciudad estaba construida sobre una colina, con una vista privilegiada de las llanuras alrededor. Eso significaba que cualquier enemigo sería visto desde lejos, y antes de atacar, ya estaría expuesto al ejército de Jericó. Durante siglos, la ciudad jamás había sido conquistada. No por casualidad, sino por diseño. Cada detalle había sido pensado para resistir ataques y sus habitantes vivían en absoluta seguridad. Pero todo cambió en el año 1400 a.C. Lo improbable llegó frente a las murallas. No tenían torres de asalto, no tenían catapultas, no tenían experiencia en guerras de gran escala. Eran los israelitas, que habían vagado por el desierto durante 40 años, un pueblo que vivía en tiendas, refugiado, que había salido de Egipto huyendo de la esclavitud. Desde el punto de vista militar, no representaban amenaza alguna, pero llevaban algo que ningún ejército tenía: una promesa, una orden divina y un destino que cambiaría para siempre la forma en que las guerras serían recordadas, no por la fuerza, sino por la fe. Josué, el líder de los israelitas, sabía que necesitaba información. Y antes de cualquier movimiento, envió a 2 hombres para espiar Jericó. Pero entrar en aquella ciudad era casi imposible. Los extranjeros eran identificados y cuestionados rápidamente. Sin embargo, los 2 espías lograron entrar y llegaron a una casa inesperada, la casa de Rahab. Rahab era una prostituta que vivía literalmente en la muralla. Su casa tenía una ventana hacia el exterior. Cuando los soldados del rey de Jericó fueron a buscarlos, Rahab tomó una decisión arriesgada. Puso en riesgo su propia vida para esconderlos en el techo y engañó a los guardias diciendo que ya habían huido. ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué proteger a los enemigos de su propia ciudad? La respuesta revela algo sorprendente. Ella ya creía en el poder del Dios de Israel. Rahab les dijo a los espías: «Yo sé que el Señor es Dios en el cielo y en la tierra. Todos aquí tenemos miedo. Hemos oído hablar del Mar Rojo que se abrió y sabemos lo que pasó con los reyes que ustedes derrotaron». Ella sabía que resistir era inútil y decidió aliarse con el Dios verdadero. A cambio de proteger a los espías, pidió solo una cosa: que su familia fuese preservada cuando la ciudad cayera. Los israelitas aceptaron, pero pusieron una condición. Ella debía colgar un cordón rojo en su ventana. Ese sería el señal de que nadie en su casa debía ser tocado. Con esto, los espías regresaron a Josué con información valiosa. Pero más importante aún,
llevaron la prueba de que el miedo ya dominaba Jericó. Los corazones estaban abatidos y la batalla se acercaba. Entonces vino la parte más sorprendente. Dios le dio a Josué instrucciones que desafiaban toda lógica militar. No había plan de ataque, no había estrategia para explorar puntos débiles, no había emboscadas. La orden era clara. Por 6 días, el pueblo debía marchar alrededor de la ciudad, una sola vuelta por día, en absoluto silencio. En el 7º día, debían dar 7 vueltas. Entonces los sacerdotes tocarían trompetas de cuerno de carnero y todo el pueblo gritaría al unísono. Y en ese momento, las murallas caerían. Ningún general del mundo antiguo podría haber imaginado algo así. Pero Josué y los israelitas obedecieron y estaban a punto de ver lo imposible. En el primer día, los habitantes de Jericó observaban incrédulos. Los israelitas solo marchaban en silencio, sin espadas levantadas, sin piedras lanzadas, solo el sonido de pasos ecuando alrededor de la muralla. En el segundo día, lo mismo. Y así fue hasta el 6º día. Dentro de la ciudad la inquietud aumentaba. Algunos soldados se burlaban, llamándolos cobardes. Pero en secreto sus corazones temblaban. Ese silencio no era normal. Era la confianza de quienes sabían algo que Jericó desconocía. Y con cada vuelta, el miedo crecía más. Llegó el día 7º. Josué reunió al pueblo. La primera vuelta, silencio. La segunda, la tercera, la cuarta. Cuando completaron la 6ª vuelta, el aire estaba pesado. Entonces vino la 7ª. 40,000 hombres rodeaban Jericó. Los sacerdotes levantaron las trompetas. El pueblo entero esperaba la orden. Dentro de la ciudad, madres abrazaban a sus hijos, soldados apretaban sus lanzas, el rey observaba desde arriba lleno de pánico. Josué levantó la voz, y en ese instante, el sonido que cambiaría la historia estalló en los cielos. Los sacerdotes soplaron las trompetas con todas sus fuerzas. El sonido grave se expandió por el valle, y enseguida, 40,000 voces gritaron juntas, un rugido humano, poderoso, incontrolable. Las murallas de Jericó temblaron, la tierra vibró, y ante los ojos de todos, piedras enormes comenzaron a moverse. No se partieron lentamente, no cayeron pedazo por pedazo, simplemente colapsaron de una sola vez, como si una mano invisible las hubiera derribado. El truendo fue ensordecedor. El suelo tembló como un terremoto. Una nube de polvo cubrió el cielo. Jericó, la fortaleza invencible, ya no existía. Cuando el polvo se asentó, algo increíble se reveló. Las murallas no solo cayeron hacia afuera formando rampas naturales, como si Dios hubiera preparado el camino para el ataque. Los israelitas corrieron por encima de los escombros, y en minutos estaban dentro de la ciudad. Los soldados enemigos intentaron resistir, pero el miedo ya los había derrotado. El caos se apoderó de Jericó. Entre gritos y humo, un grupo de israelitas tenía una misión especial: rescatar a la familia de Rahab. Y en medio de la destrucción, la promesa se cumplió. Rahab y toda su familia fueron salvados. Ella arriesgó su vida por fe y ahora Dios la recompensaba. No solo sobrevivió, sino que fue recibida entre el pueblo de Israel. Y su historia tomó un rumbo que nadie imaginaba. Siglos después, Rahab se casó con un israelita de la tribu de Judá. Fue madre de Booz. Booz se casó con Ruth y ellos tuvieron a Obed. Obed fue padre de Isaí. Isaí fue padre del rey David y de la línea de David nació Jesucristo. Una prostituta cananea se convirtió en ancestro del Salvador del mundo. Una vida marcada por el pecado se transformó en instrumento de bendición. La caída de Jericó no fue solo la derrota de una ciudad. Fue un golpe psicológico en toda la región. Reyes que antes se sentían seguros ahora temblaban. Si Jericó cayó, ¿quién podría resistir? Algunos reinos buscaron alianzas desesperadas. Otros prefirieron rendirse sin luchar. La noticia se esparció como fuego. El Dios de Israel había hecho lo imposible. No fue solo una conquista militar. Fue un mensaje. Ningún muro puede detener a Dios.
Siglos después, arqueólogos estudiaron las ruinas de Jericó y los hallazgos fueron sorprendentes. Murallas caídas hacia afuera, exactamente como dice la Biblia, jarras llenas de grano conservado. Eso prueba que la ciudad cayó rápidamente, no tras un largo asedio. También encontraron rastros de fuego confirmando que fue quemada. Algunos intentan explicar todo con un terremoto. Otros dicen que no hay explicación natural. Pero lo más importante no es la ciencia, sino el mensaje. Dios puede derribar cualquier muro, sea de piedra, de miedo o de imposibilidad. La historia de Jericó es una lección espiritual. Los mayores obstáculos no caen con fuerza, sino con fe, obediencia y confianza en Dios. Los israelitas vencieron porque siguieron la estrategia divina. Aunque pareciera locura, marcharon en silencio, obedecieron y en el momento exacto vieron lo imposible suceder. Tal vez tú hoy también enfrentes murallas, problemas que parecen imposibles, situaciones sin salida. Pero la caída de Jericó demuestra que Dios derriba muros. No importa cuán altos o fuertes parezcan. Cuando Él actúa, nada puede resistir. Si este mensaje habló contigo, no te vayas sin actuar. Deja tu like ahora mismo y suscríbete al canal para no perder los próximos videos. Comparte esta historia con alguien que necesite recordar que Dios aún hace milagros. Y aquí ya está apareciendo otro video con otro misterio bíblico increíble. Haz clic y continúa esta jornada. Estoy seguro que te sorprenderás aún más. Que Dios te bendiga poderosamente. Hasta el próximo video y que la paz del Señor esté contigo. Amén.